Buenas tardes con todos, señores, señoritas. Buenas noches, buenos días en el momento que vean el video. Eh, Esto es una continuación de la clase de factorización de un tema que nos quedamos un poco cortos de tiempo. Sin embargo, aprovecho en este video para realizar un tema que sí me parece muy interesante, que ustedes sepan cómo se lo hace rápidamente. Ya habíamos visto nosotros este trinomio de la forma de la forma x cuadrado más bx más c. Vamos a escribir aquí trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y habíamos indicado que el último número, o sea, el c, el número que no tiene ninguna parte literal, nosotros lo descomponíamos en factores. ¿Cómo lo descomponíamos en factores? Simplemente tomábamos en este caso, el 1080 y le sacábamos la mitad, la tercera, la cuarta y así hasta terminar con todo el número y descomponíamos en sus factores primos este número. Luego lo que teníamos que buscar era que de los factores que nosotros íbamos a encontrar, íbamos nosotros a escoger dos que multiplicados, si yo los multiplico, me vaya a dar obviamente 1080 y que sumados algebraicamente, siempre recuerden esa parte, sumados algebraicamente, me iba a dar menos 66. Entre toda esa parte, o entre todas esas operaciones o búsqueda de números que nosotros pudimos haber tenido, se encontraba de que tanto el 30 y el 36 eran los números elegidos. Y de esa forma nosotros realizábamos esta operación, por darle un nombre. Pero ¿qué pasa si a mí me dan un trinomio y yo tengo un coeficiente aquí al lado de esta a? ¿Qué pasa si yo tengo eso? Aquí entra este caso, que dice trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Qué pasa si yo tengo este tipo de trinomios? Yo no puedo realizar directamente la descomposición de este único número para encontrar que la multiplicación me dé el propio número y la suma algebraica me dé menos 13 en este caso. ¿Por qué? Porque tengo un 18 y tengo que buscar la manera de incluir este 18 en este caso o ese coeficiente dentro de la descomposición factorial. ¿Cómo realizo esta parte? Esta parte se la realiza de la siguiente forma. Yo tengo este número de aquí, 18x cuadrado. No importa qué número vaya a tener usted aquí, no importa qué número, pero este número en primer lugar se va a hacer lo siguiente. El coeficiente que acompaña al término 1 o el primer término se lo multiplica para todo el trinomio. Esto es muy importante. El coeficiente que acompaña el primer término, es decir, en este caso particular el 18, lo multiplico para todo el trinomio. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar aquí 18 que multiplica a 18x al cuadrado menos
igualmente 18 que multiplica a 13x menos 18 que acompaña a 5. Vamos a borrar esta línea de aquí y listo. Ya. De esta forma cumplimos esta parte. El coeficiente que acompaña a 18, al primer término, en este caso 18x cuadrado, lo multiplico para todo el trinomio y me queda de esta forma. Fíjense que solo he agregado el número o el coeficiente del primer término. No he hecho nada más. Ahora, ¿cómo yo lo voy a realizar en este caso? Yo tengo que realizar las operaciones indicadas. Realizar operaciones indicadas. Pero con una variante en el segundo término. ¿A qué me refiero con una variante en el segundo término? Me refiero que, o me estoy refiriendo a que vamos a escribirlo aquí. La multiplicación del segundo término, y fíjense cómo lo voy a escribir, no se realiza, solo queda expresada. Ya. Fíjense bien. Realizo las operaciones indicadas pero con una variante en el segundo término. La multiplicación del segundo término no se realiza, solo queda expresada. Ya van a ver por qué. Y yo voy a tener que 18 por 18, el 18 al cuadrado me va a quedar 324x al cuadrado. Ustedes pueden comprobarlo tranquilamente con su calculadora multiplicando 18 por 18 y eso le va a quedar 324. Menos 18 que multiplica a 13x, tal cual como usted lo ve, no se realiza la expresión, solo queda expresado en el segundo término. Y por último, multiplicamos 18 por 15. Perdón, 18 por 5, que eso me va a quedar 90. Ya, ahora, ¿qué podemos realizar en esta parte? ¿O cómo yo realizo esta parte? Igualmente, o de la misma forma, yo voy a descomponer en factores el 90. Voy a escribirlo aquí. Se descompone en factores primos el 90. Ya. Luego, ¿qué realizo? Aplico raíz cuadrada al primer término y lo ubico como el primer término de mi respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme escribir bien aquí. Ya. ¿Qué quiere decir esta parte de aquí? Esto quiere decir lo siguiente. Yo le saco raíz cuadrada a este número 324x cuadrado y me va a quedar, yo le saco aquí, voy a escribirlo aquí pequeñito, 324x al cuadrado, le saco raíz cuadrada y eso me va a quedar a igualmente 18x. Y me dice, y lo ubico como el primer término de mi respuesta. Es decir, en el primer término de este paréntesis. Aquí
y lo ubico acá también. Ya. Y voy a encontrar también o descomponer en factores el 90. Le saco mitad, me queda 45. A 45 le saco tercera, me queda 15. Al 15 le saco nuevamente tercera, me queda 5. Y al 5 le saco quinta y me queda 1. Quiere decir que los factores primos del 90 van a ser 2 por 3 por 3 y por 5. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a hacer la combinación de estos cuatro números para que multiplicados me den 90 y sumados algebraicamente, ¿qué número me darían? Me dan el número 13. Ya, eso lo voy a escribir aquí. Los factores primos de tercer término deben cumplir lo siguiente. Multiplicados deben resultar en el tercer término y sumados, voy a escribirlo mejor más abajo, sumados algebraicamente. Ya saben qué significa eso. Suma algebraica pueden ser una suma, puede ser una suma propiamente dicha, puede ser una resta o una suma entre números del mismo signo, sean positivos o negativos. Sumados algebraicamente resulten en el segundo término. En este caso, dentro del paréntesis. Es decir, los factores que yo voy a mezclar en estos factores, que yo voy a mezclar estos números, multiplicados me van a dar 90. Con esto van a estar multiplicándose, pero este número de aquí es cuando se me va a dar una suma algebraica. Ya, este 18, ¿se acuerdan que les dije que este segundo término no se realiza, solo queda expresado? Es por ese motivo. Queda expresado, ¿por qué? El 13 es el que, en este caso, lo que está dentro del paréntesis, en este caso particular, el número 13, con estos factores me va a dar la suma algebraica y su multiplicación me va a dar 90. Ahora, ¿cuáles serán los números que serán los candidatos o los elegidos? Tenemos 2 por 3, por 3 y por 5. Tenemos 2 por 3 son 6, 6 por 3 18, 18 por 5. Vamos a ver, entre esos factores yo voy a escoger 18 por 5. Vamos a ver si es correcto. ¿Por qué? Porque tengo que 18 por 5 es 90 y 18 menos 5 tengo 13. Ahora, yo sé que un factor va a quedar aquí como 18 y otro factor aquí va a quedar 5. Pero ¿cuáles serán los signos? Como tengo aquí un menos y acá también tengo un menos, ¿cuál sería la opción más correcta? Si la multiplicación me va a quedar un negativo, aquí en el segundo, uno de estos dos tiene que ser negativo, por fuerza. Pero ¿cuál será el negativo? Recurrimos al signo del segundo término, que es donde realizamos la suma algebraica. Para que me dé 13 entre 18 y 5, yo a 18 le tengo que quitar 5. Y la respuesta que me tiene que dar, negativa. Quiere decir que el 18 tendrá de esta forma, menos 18 más 5 es igual menos 13. Y
en el otro caso sería 18 por 5 es igual a ¿qué? A menos 90. De esta forma se me cumple. Déjame escribirlo un poquito mejor. Listo. Menos 90. Así que el 18 es el que va a tener el signo negativo y el 5 el signo positivo. Pero esto no termina aquí. ¿Se acuerdan que al principio yo lo que tenía que hacer, yo lo que hice fue multiplicar el 18? Quiere decir que yo alteré el trinomio. ¿Por qué? Porque el último término yo lo convertí en un 90 por la multiplicación de 18 por 5. Pero solo lo hice ¿para qué? Para poder encontrar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que regresar esta expresión que ya está resuelta, este trinomio ya está resuelto, tengo que regresarlo a a su forma original. ¿Y cómo lo hago? Aquí lo voy a escribir. Regreso la respuesta a su origen. ¿Cómo lo hago? ¿A qué me refiero con eso? Regreso la respuesta a su origen. Aplico la operación inversa de lo realizado al inicio. Ya, ¿qué quiero decir con esto de aquí? Que como yo tengo, como yo lo que hice fue multiplicar 18 a todo el trinomio, ahora lo que tengo que hacer es dividir por la misma cantidad el trinomio. 18x menos 18 por 18x más 5. Y dividido para 18. ¿Por qué? Porque para no alterar la expresión más de lo que ya está, tengo que quitarle lo que le agregué. Como le multipliqué 18, ahora por fuerza tengo que dividirle 18. Pero así como está el trinomio, yo no lo puedo simplificar. Así que tengo que valerme de el primer caso de factorización. ¿Cuál es el factor común? Veo cuál es el factor común en este binomio y en este binomio. ¿Y qué es lo que puedo sacar? Primeramente, en este binomio puedo sacar un factor común 18. ¿Por qué? Porque es el número que se me repite tanto en el primer término como en el segundo término. En la segunda puedo sacar algo, no le puedo sacar nada. ¿Por qué? Porque el 5 no es divisible para nada. A pesar de que el 18 es divisible para 6, para 3, para 2, pero el número 5 solo es divisible para sí mismo. Y el número 18 no es divisible para 5. Si usted divide 18 para 5, le va a quedar un número entero y un con parte decimal. Es decir, le va a quedar un número que se puede expresar como una fracción. Por lo tanto, no es divisible. Así que solo aplico factor común en el primero. 18 x menos 18 para 18 me queda 1 y eso multiplicado a 18x más 5. Y todo eso igualmente dividido para 18. Y ahora, esta parte de aquí yo sí la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque todos los factores o todas las expresiones se están multiplicando entre sí. Este paréntesis con este otro paréntesis o binomios con este número. Y lo que yo hago es lo siguiente. Simplemente lo que hago es simplifico esto y simplifico lo de acá. Y me queda mi respuesta. X menos 1 que multiplica a 18x más 5. Déjame escribirlo un poquito mejor.
que multiplica 18x más 5. Y así me queda la respuesta. Y de esta forma es que yo encuentro, o yo factoro, o aplico factorización, como lo quiera llamar, a los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Esta fórmula, o este procedimiento propiamente dicho, este procedimiento es aplicable para cualquier trinomio de esa forma. Aquí les dejo un trinomio como para que ustedes lo ejecuten en su casa al final, al término del video. Les doy cuál es la respuesta. La respuesta de este trinomio es 5y menos 1 por 4y más 1. ¿Cómo llego a esta respuesta? Eso se los dejo a ustedes de tarea. ¿Listo, señores, señoritas? Muchas gracias por su atención.